competencia originaria. Pero bueno, no voy a hablar de ese tema. Si después alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el final, encantado la contesto. Pero voy a hablar de la delegación legislativa. La delegación legislativa es un ejemplo de cómo a veces los argentinos, sin darnos cuenta, nos complicamos en los temas sencillos. La delegación legislativa, aunque no lo parezca, tiene básicamente dos reglas importantes. Si se respetan esas dos reglas importantes, lo demás es accesorio. ¿Cuáles son las dos reglas importantes? La primera es que el Congreso o cualquier legislatura no puede delegar más que en materias precisas y determinadas. Porque si no delega en materias precisas y determinadas, en realidad lo que está haciendo es una delegación de su propio poder. La segunda regla es que el delegado, el órgano administrativo o judicial, ya lo veremos, delegado, no puede ejercer su competencia fuera de esa delegación. La puede ejercer intensamente dentro de los carriles de esa delegación, pero no puede salirse de ellos. Estas son las dos reglas esenciales que tiene la delegación legislativa. El resto es la casuística judicial. Cuando se impugna un decreto del Poder Ejecutivo, una resolución ministerial, una resolución de un órgano administrativo, o se analiza la ley delegante, el juez, en el caso, dirá si la ley delegante se ha excedido o si se ha excedido el órgano delegado. Pero el resto, en general, es casuística. No hay grandes reglas. En la Argentina, esta cuestión se nos ha ido complicando históricamente. Y yo diría que esa complicación tiene un hito antes y después. Antes de la reforma de 1994 y después de la reforma de 1994. Hasta la reforma de 1994 teníamos una complicación grado 1. Después de la reforma de 1994, por culpa de una mala redacción del artículo 76 y como consecuencia de una peor interpretación del Congreso de esa norma y de su cláusula transitoria, tenemos una complicación grado 4. Está mucho más complicado, mucho más complejo y mucho más confusa la delegación legislativa. Vamos a ver entonces qué ocurrió antes y después de la reforma del año 94, tratando de no salirme del tiempo que generosamente me han dado. Esto viola el principio de igualdad ante la ley. Que yo tenga 30 y los demás tengan 10, viola claramente el principio de igualdad ante la ley, pero voy a aprovechar de esta violación inconstitucional para hablar 30 minutos, pero no más, porque si no violaría ya la violación de la Constitución, que esto ya sí es gravísimo. Antes de la reforma del año 94, la delegación legislativa estuvo siempre cuestionada por los constitucionalistas y aprobada sin mayor análisis por los administrativistas. Los constitucionalistas decían que esto violaba la separación de poderes y los administrativistas la tomaban como un dato de la realidad. No. Si uno toma los estudios de derecho administrativo anteriores a la reforma del año 94, va a encontrar con que todo el mundo habla de los reglamentos delegados, de los reglamentos ejecutivos, y no hay un análisis demasiado, porque los administrativistas en general tratan de mirar el derecho con una visión menos romántica que los constitucionalistas. Los constitucionalistas tienen una visión a veces un poco romántica del derecho. Y entonces, claro, la separación de poderes, sin darse cuenta que la delegación legislativa es una necesidad del gobierno, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. La delegación legislativa nace complicada en la Argentina, nace complicada porque nace de una norma que tiene fuente española. El artículo 99, inciso 2, el viejo artículo 86, inciso 2, en realidad es de fuente española. Lo toma Alberdi de la Constitución de Cádiz de 1812. Pero la jurisprudencia de la Corte lo interpreta sobre la base de la jurisprudencia de los Estados Unidos, donde no existe el 86, inciso 2, o 99, inciso 2. Entonces, esa mezcla produce algunos ruidos. El caso fundador de esto es el caso Delfino, del año 1927, y curiosamente esta norma, el 86, inciso 2, da fuente a dos series jurisprudenciales, una para la delegación legislativa y otra para los reglamentos ejecutivos, que nacen de la misma norma en la Constitución argentina, pero que aparentemente están
ordenados a diferentes fines, aun cuando en realidad cumplen el mismo fin, que es reglamentar la ley. El caso Delfino es la fuente de los reglamentos delegados, y el caso Administración de Impuestos Internos contra Chadwick de 1927 o 1928, son casi parejos en sus fechas, es el que da simiente a la interpretación constitucional de los reglamentos ejecutivos. ¿Qué dice la interpretación constitucional de los reglamentos ejecutivos desde Chadwick hasta ahora? Bueno, que el Poder Ejecutivo no puede excederse en las facultades que le marca la ley o que él mismo ejerce de una manera autónoma. No es una jurisprudencia muy compleja, y en general ha sido, desde Chadwick en adelante, una jurisprudencia sumamente tolerante de la reglamentación ejecutiva. Hay muy pocos casos que se hayan declarado inconstitucionales decretos del Poder Ejecutivo en virtud de un exceso reglamentario, aunque los ha habido. La delegación legislativa, que es la otra rama del artículo 99, inciso 2, viejo 86, inciso segundo, nace con el caso Delfino, en donde la Corte al interpretar que se trataba de un reglamento delegado, el caso se suscita con motivo de una multa que se le aplica a un buque anclado en el puerto de Buenos Aires que había tirado residuos en el agua. El puerto de Buenos Aires, la autoridad portuaria, le aplica una multa invocando un decreto del Poder Ejecutivo que creaba la multa, y la agencia marítima reclama diciendo que esa multa había sido creada por una autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo, y que el único que podía hacer esto era el Congreso. El Congreso solamente puede crear delitos o penas. La Corte, echando mano de la jurisprudencia americana, dice que esto está bien, porque esto es una delegación restringida a materias determinadas. Y a estos fines analiza buena cantidad de fallos de la Corte de los Estados Unidos, que desde 1820 o quizás antes venía aprobando toda forma de delegación legislativa, porque en los Estados Unidos, dicho sea de paso, en los Estados Unidos, la delegación legislativa nunca ha sido un verdadero problema constitucional. En general, la delegación legislativa en la jurisprudencia de los Estados Unidos ha sido admitida con amplia tolerancia. La única vez que la Corte se puso de pica con la Corte de los Estados Unidos, se puso de pica con la delegación legislativa, fue durante el New Deal de Franklin Roosevelt. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, yo diría, político, y el otro, jurídico. Cuando Roosevelt llega a la presidencia de los Estados Unidos, la Corte estaba dividida, eran 9 jueces, estaba dividida 5-4. Había 5 jueces conservadores y 4 liberales, llamémoslo así. Y por supuesto, los 5 jueces conservadores estaban en contra de la política de Roosevelt, que era una política de restricción de la libertad económica, por la emergencia, naturalmente. Roosevelt además había dictado 3 leyes en las cuales se delegaban en el Poder Ejecutivo una gran cantidad de actividades económicas. La ley de ajuste agrario, la ley de recuperación de la industria, eran leyes que delegaban en el Poder Ejecutivo toda la regulación económica. Uno lee esas leyes y realmente parecía una economía soviética, pero finalmente logró sacar a los Estados Unidos de la crisis, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos una emergencia decimos, no, pero miren que Roosevelt lo hizo una vez, en Estados Unidos pasó una vez, nosotros cada 10 años hacemos lo mismo. Es decir, quiere decir que el remedio que tuvieron allá aplicado acá no nos sirve, o será que la emergencia nos fascina, no sé muy bien qué nos pasa, pero siempre tomamos el ejemplo, no, pero ya lo hicieron los Estados Unidos, pero ojo que lo hicieron una vez, nosotros lo hacemos cada 10 o 15 años, y después no pasamos 15 años de emergencia, de paso, ¿no? En Estados Unidos, esa fue la única 2 veces, un caso que se llama Schechter-Poultry y un caso que se llama Panama Refining Company, en donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes delegantes porque eran tan amplias que delegaban todo el poder legislativo. Pero esto lo hizo, hay que tener en cuenta en el contexto político en el cual lo hizo. Lo hizo porque había una Corte conservadora que estaba muy de pica con Roosevelt. Y esto es un dato sociopolítico que no hay que olvidar. Pero, de todos modos, esta fue la única vez en la historia americana que una delegación legislativa no pasó por el filtro de la Corte. En la Argentina, entonces, y analizamos una norma de origen español
con una jurisprudencia americana. Y se le dio una amplia tolerancia, sobre la base de esta jurisprudencia, se le dio una amplia tolerancia a la delegación legislativa. El primer hito que tiene la jurisprudencia, la primera alarma que impone la jurisprudencia de la Corte a la delegación legislativa ocurre en 1957 en el caso Mouviel. Raúl Oscar Mouviel era una persona que había sido detenida por la policía con motivo de la aplicación de lo que eran los antiguos edictos de policía, lo que ahora se llaman códigos de conducta. El edicto de policía, como todos recordamos, los que tenemos edad para acordarnos de los edictos de policía, eran leyes penales que dictaba en ese momento, y al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal. Había una delegación muy genérica en el Código de Procedimientos Penales de la Nación que habilitaba al jefe de policía a dictar estos códigos de conducta o edictos de policía. Me acuerdo que uno entraba a los bares en la Ciudad de Buenos Aires y había unos cuadritos ahí con el escudo de la policía en donde estaban los edictos, de modo tal que si en el bar se producía una riña, una pelea, alguien se embriagaba, alguien se peleaba, en fin, podía ser penado hasta 30 días de arresto con el edicto de policía. Este señor, que había sido arrestado por la policía y se le había aplicado una multa además, plantea un habeas corpus y el habeas corpus llega a la Corte. Ahí interviene el entonces Procurador General Sebastián Soler y con fundamento en los fallos americanos que les acabo de mencionar dice, esto está mal. No podemos admitir la restricción de la libertad personal en virtud de un edicto de policía que nace de una delegación tan amplia. Y la Corte toma ese argumento y declara la inconstitucionalidad de los edictos de policía. Este fue el primer la primer gran proa que le pone la Corte a la delegación legislativa. A partir de ese momento la delegación continuó navegando en la jurisprudencia de la Corte sin mayor análisis. ¿Por qué? Porque salvo los casos de los edictos de policía, salvo la restricción a la libertad personal, todo lo demás, todas las otras materias pasaban por el filtro de la Corte con el viejo principio del caso Delfino. El último hito importante antes de la reforma del 94 es el caso Coche. El caso Coche está enmarcado dentro de la reforma de los años 90 y tuvo que ver con la privatización del sistema portuario. Los puertos estaban, todos lo recordamos, administrados centralizadamente por una empresa nacional, la Administración General de Puertos, la AGP, y con la reforma de los años 90 esos puertos fueron devueltos a las provincias para que las provincias los administraran. En el camino y como parte de esa descentralización portuaria que hubo en los años 90, se derogó por decreto un convenio colectivo de trabajo, el convenio colectivo de los apuntadores marítimos, que son los prácticos que estacionan el buque en el puerto. Se suben al buque cuando está todavía entrando a puerto y conducen el buque por los canales que ellos conocen, porque el capitán del buque, que a lo mejor es chino, por supuesto no tiene la menor idea de cómo se entra al puerto de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Comodoro Rivadavia o de cualquiera de los puertos argentinos. Entonces, el práctico es el que ingresa el buque. Un decreto del Poder Ejecutivo derogó el convenio colectivo de trabajo como parte de la desregulación. Esto generó, por supuesto, un conflicto planteado en la justicia laboral, porque todos sabemos que en el derecho argentino un convenio colectivo de trabajo equivale a una ley y no puede ser derogado sino por una ley del Congreso, convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo. Se planteó entonces si este decreto era constitucional o inconstitucional y la Corte, revocando lo que había dicho la Cámara de Apelaciones del Trabajo, dijo que era constitucional. Y para eso hizo una explicación muy compleja, sumamente compleja, de la delegación legislativa. Pero en definitiva, para no entrar en el análisis de este fallo que es largo y sumamente complejo, y a mi modo de ver un poco confuso, lean el considerando 14 de Coche y la verdad que hay que ser un lingüista para entender qué es lo que está diciendo la Corte allí. Finalmente, elevando el techo de la delegación y la llevan prácticamente hasta el Tratado de Asunción, hasta el Tratado del Mercosur,
la Corte dice, este decreto pasa por el ojo de la aguja de la Constitución. Bueno, muy bien. Esto hizo sonar la alarma. Y cuando se convoca la reforma del año 94, luego del Pacto de Olivos, todos sabemos que la reforma del año 94 tenía como intención proclamada, no sé hasta qué punto se ha cumplido. Yo siempre digo que la reforma quería dos objetivos que a mi modo de ver no se han cumplido exactamente. La primera era limitar las facultades del Poder Ejecutivo y la segunda era expandir el régimen federal. Yo creo que se comprimió el régimen federal y se expandieron las funciones del Poder Ejecutivo. Pero bueno, esto es una opinión muy personal sobre la reforma del año 94. Pero bueno, solamente el régimen de coparticipación federal, que es la muerte fiscal del federalismo, está hoy en la reforma después de la reforma del año 94. Entonces no entiendo a los campeones del federalismo argentino qué fue lo que escribieron en la reforma del año 94. Y al Poder Ejecutivo le dieron los DNU. Y ahora es un festival de DNU donde tenemos dos congresos, uno en la uno en la Avenida Entre Ríos y el otro en la Plaza de Mayo. Entonces tampoco, pero bueno. Más allá de que hayan tenido buenas intenciones, los resultados, la verdad que no son buenos en este punto. Y uno de los puntos en donde hizo hincapié la reforma fue en la limitación de las facultades de delegación. Y por eso se escribe el artículo 76. Hay que limitar la delegación del Poder Ejecutivo, la delegación en el Poder Ejecutivo. Pero claro, es una norma, la del artículo 76, mal escrita. Mal escrita, en primer lugar, porque empieza con una prohibición. Empieza con una prohibición de algo que estaba permitido desde hacía 70 años. Entonces, parecería que no habría que prohibirlo, lo que había que hacer era reglamentar. Pero se prohíbe la delegación en el Poder Ejecutivo, salvo dos excepciones. En materias determinadas de administración o de emergencia pública. Ya las dos excepciones están mal, porque parecería que las materias de administración son las propias del Poder Ejecutivo. Y la emergencia pública estaba puesta en otra norma específica que era el 99 inciso tercero, los DNU, de modo tal que, la verdad, el que escribió el 76, que todos sabemos quién es, la verdad que ese día me da la sensación que no tenía las ideas muy claras. La jurisprudencia posterior y la legislación posterior, y ahí es donde viene mi análisis del grado 4 de complejidad, ha ido complejizando, no sé si existe el verbo complejizar, pero ha ido complejizando enormemente esto. ¿Por qué? Porque la reforma, además del artículo 76, estableció, ustedes todos sabemos, una serie de cláusulas adicionales o transitorias. En este caso, al artículo 76 le corresponde la cláusula transitoria 8. ¿Qué dice la cláusula transitoria 8? Dice que el Congreso, dentro de los 5 años, está obligado a revisar toda la legislación delegada. Y si no fuera aprobada dentro de los 5 años, esa legislación delegada caerá. No hay nada peor que fijar plazos en las constituciones. Esto es algo que los constituyentes algún día deberían darse cuenta, porque esos plazos no se cumplen nunca. Entonces, no hay peor norma constitucional que la que no se cumple. Y los plazos no se cumplen. ¿Qué pasó con la delegación legislativa entre 1994 y 1999? Nada. A comienzos de 1999 el Congreso se dio cuenta que iba a tener un problema, porque se le iba a caer como un piano toda la legislación delegada, toda la legislación delegada desde Urquiza en adelante. El país iba a caer en un vacío legislativo y en un caos legislativo que no lo iban a poder solucionar. Entonces aparecieron ahí inmediatamente los dos grupos de opinión. Unos decían, nos tenemos que poner a trabajar intensamente y revisar decreto por decreto. Imagínense lo que es revisar los decretos de Mitre, Rivadavia, Alsina, Rivadavia no, pero Mitre, Alsina, Roca y todos los demás que vienen después. Una locura. Una locura. Del otro lado estaban los talibanes, que decían, no, vamos a aprobar todo, y no importa. Y en el medio había gente un poco más sensata que decía, miren, no nos podemos poner a revisar todo, porque es imposible, pero tampoco la Constitución nos habilita
a aprobar al barrido, miles de decretos que no sabemos ni qué dicen. En el medio, entonces, hubo una voz un poco más calma que propició la sanción de la ley 25.148. ¿Qué dice la ley 25.148? La ley 25.148 lamentablemente resolvió algunos problemas y creó otros problemas que no existían en la Constitución. Esto es lo malo de la ley 25.148. La ley 25.148 resolvió el primer problema y es ¿qué se entiende por facultades determinadas de administración? Porque se supone que la administración es del Poder Ejecutivo. ¿Cómo le vamos a delegar al Poder Ejecutivo lo que puede hacer por mandato propio de la Constitución? Entonces, se interpretó, siguiendo una vieja doctrina que Bielsa había traído de Italia, que decía que el Poder Ejecutivo tiene la administración general del país. Pero hay administraciones especiales. Esas administraciones especiales, que vaya a saber cuáles son las que puede el Congreso delegar. Bueno, una manera de explicar la cuadratura del círculo de una manera bastante elegante. Lo segundo que hizo la ley fue algo que era lo que no había que hacer, pero se solucionó. Se aprobó al barrido toda la legislación delegada, todos los decretos desde 1853 en adelante aprobados. Pero ahí es donde crea, un poquito con esa sensación de culpa que le quedó al Congreso, porque estaba aprobando de esa manera tan genérica y sin análisis, le quedó un poco de culpa al Congreso. ¿Y qué hizo el Congreso? El Congreso entonces estableció o se impuso una obligación que no tenía, y era de revisar la legislación no delegada, sino delegante, las leyes. La Constitución no decía que había que revisar las leyes. Y no solamente dijo eso, sino que lo dijo, y lo voy a hacer en 3 años, dentro de los próximos 3 años, o sea, se autoprorrogó el Congreso por 3 años en la tarea. En los argentinos todos sabemos que somos especialistas en pedir prórroga. Cuando cuando el plazo se nos está viniendo encima, inmediatamente levantamos la mano y decimos, vengo a pedir prórroga. Y normalmente nos conceden la prórroga, o en este caso nos la autoconcedemos. El Congreso se autoconcedió una prórroga, no para un mandato constitucional, que no lo podía hacer, sino para un mandato que él mismo se había impuesto. Con lo cual generó 2 problemas. El primero era una obligación que no existía. No había que revisar la legislación delegante, pero el Congreso dijo que iba a hacer. Y además se fijó un plazo. Ese plazo vencía en el año 2002. En el año 2002 todos recordamos que la Argentina estaba en una crisis profunda y no tenía en ese momento espacio político para cumplir con ese plazo, que por supuesto durante esos 3 años no se había hecho ninguna tarea. Como consecuencia, se volvió a prorrogar y se volvió a prorrogar, y así llegamos al año 2010. La última prórroga es la del año 2010. Fíjense ustedes que esto es un dato interesante. Hace 10 años que, es decir, perdón, ¿qué pasa al no prorrogar? Hay una gran cantidad de leyes delegantes que están en el más absoluto desamparo constitucional, porque no hay prórroga y por ende podría interpretarse que el Congreso no las considera válidas, o podría alguien no considerarlas válidas. Es decir, 10 años de legislación delegante que no tienen la cobertura de una prórroga. En el año 2010, la oposición se le planta a la entonces presidenta de la República y le dice, mire, si no nos concede tales y cuales beneficios, nosotros no le firmamos la prórroga. El entonces secretario general de la Presidencia, actual procurador del Tesoro de la Nación, que era Carlos Zanini, dijo, yo no me voy a someter a esta extorsión, que se caiga el mundo. El mundo todavía no se cayó. El mundo todavía no se cayó porque nadie ha planteado esta cuestión. Si algún día se planteara, veremos qué pasa. Pero por el momento esta cuestión no se ha planteado y en realidad es más teórica que real porque sería tal la hecatombe que ocurriría que al final la Corte Suprema va a tener que sacar uno de esos fallos que dice está todo bien y no hablemos más del tema. ¿Cómo ha sido la jurisprudencia de los últimos años en materia? Porque creo que estoy ya muy cerca. Facundo, le ruego por favor que me marque el tiempo
todo rigor. ¿Cómo ha sido la jurisprudencia de los últimos años en materia de delegación legislativa? No es mucha, y tampoco el artículo 76 ha generado una jurisprudencia tan diferente de la que se venía gestando. Yo diría que hay tres grupos que se podrían mencionar como importantes. En primer lugar, la delegación normal. En segundo lugar, el problema de la subdelegación. Y en tercer lugar, el problema de la delegación en materia legislativa, que ha tenido un caso, en materia impositiva, que ha tenido un caso importante, en el caso Camaronera Patagónica, en donde la Corte hizo una larga exposición del principio de legalidad tributaria, etc. Y de paso, declaró, aunque no lo dice expresamente, la inconstitucionalidad del artículo 755 del Código Aduanero, que todavía está vigente y se sigue aplicando, pero fue un fallo importante. ¿Qué pasa con lo primero? Bueno, el primer bloque de jurisprudencia, es una jurisprudencia no demasiado lucida, donde la Corte sigue repitiendo lo mismo que decía antes. Si hay una delegación en materia precisa y determinada, está bien. Si no la delegación no es precisa y determinada, la delegación es inconstitucional. Y hay un caso, que es el caso del Colegio de Abogados de la Capital Federal. En un momento dado, ¿cuál era el problema que se suscitaba? Que tuvo una buena solución por un mal medio. Todos los abogados de la Capital Federal, como los abogados de cualquier país, estamos obligados a estar asociados a un determinado colegio profesional. Y creo que igual en todo el país tenemos que pagar un bono cuando iniciamos un juicio. El problema no lo tenemos los abogados individuales porque no iniciamos muchos juicios todos los días, ¿sí? Pero el gran problema lo tienen los abogados de las reparticiones públicas, por ejemplo, los abogados de la FIP. Esos inician una gran cantidad de ejecuciones todos los días. Y entonces el problema que tenían que poner de su bolsillo la plata para los bonos, que después el organismo les restituía, pero por supuesto a la larga. Entonces durante ese tiempo tenían un problema, llamémosle financiero. Fueron a plantear ese problema, ¿y qué hizo el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, en vez de resolver el problema por medios adecuados, dijo, los abogados públicos están exentos del pago del bono. Con lo cual creó una desigualdad entre los abogados públicos y los abogados privados. La Corte entonces declaró la inconstitucional del decreto, diciendo que era un exceso legislativo en relación con la ley de colegiación obligatoria. Hasta ahí ninguna novedad. ¿Qué pasa en materia de subdelegación? ¿Qué pasa cuando el Poder Ejecutivo recibe una delegación y a su vez él delega en un ministro o un secretario de Estado, en un ente regulador, esa facultad? La Corte en esto ha sido bastante tolerante. Ha dicho que en la medida en que la delegación sea precisa y determinada, y una vez más vuelve a repetir la cuestión, no hay problema. Es decir, no exige que la subdelegación esté permitida expresamente, porque la regla más correcta, a mi modo de ver, sería que el Poder Ejecutivo puede subdelegar si la ley que le ha delegado a él, a su vez, lo habilita a subdelegar. Pero no estaría habilitado a subdelegar si la ley no lo habilita. La Corte no le exige eso. La Corte dice, bueno, en la medida en que usted delegue en materias precisas y determinadas, aunque no haya una permisión expresa de la subdelegación está bien. Esto lo dijo en dos casos, uno de ellos es Establecimiento Terrabús y el otro es un caso que se llama Ciernicki. Luego apretó un poquito las tuercas en un grupo de casos planteados por las compañías refinadoras de petróleo, entre ellas Shell, que es la que encabeza el grupo, porque en un momento dado se delega en la Secretaría de Energía el dictado de una reglamentación más estricta para las estaciones de servicio, para el expendio de combustible en las estaciones de servicio, y se aplican multas en caso de violación. En ese caso, pero solo en ese caso, la Corte dice, aquí no hay subdelegación autorizada, pero en realidad lo dice porque en ese caso la Secretaría de Energía había creado multas, y entonces al crear multas ya está estableciendo una pena pecuniaria
que necesitaba de una norma un poco más estricta, pero para ese caso solamente. ¿Qué pasa en materia impositiva? ¿Qué pasa en materia impositiva? En materia impositiva, el caso madre es el caso Selcro, el caso madre después de la reforma. Es el caso Selcro del año 2003. ¿Qué dice la Corte en Selcro? Era una tasa de justicia que se le había delegado a la Inspección de Justicia, y la Corte dice que no puede haber delegación legislativa válida si en la delegación no están establecidas las bases constitutivas del tributo. Es decir, quiénes son el sujeto pasivo de la obligación tributaria, cuál es el hecho imponible y cuál es la alícuota del impuesto. Estos son los tres elementos básicos constitutivos de cualquier impuesto. Y esto es lo que dice la Corte en Selcro. Curiosamente, y esto es un dato interesante en el análisis de la Corte, 5 años después, en un caso que se llama Oviedo contra Marconi, la Corte, ella había recibido una delegación legislativa para fijar las tasas judiciales, especialmente la que se aplica en materia de recurso de queja. Todos ustedes saben que la Corte va aumentando periódicamente el monto de la queja por recurso extraordinario denegado, que en este momento está en la suma escalofriante de 100.000 pesos. O sea, un día de 50.000, en el caso de Oviedo contra Marconi eran 5.000, pero en un momento llegó a 50.000, ahora son 100.000 pesos. ¿No? Es un monto bastante alto, ¿no? Si tenemos en cuenta que para interponer un certiorari en la Corte de los Estados Unidos hay que pagar $300, nuestros $300 todavía no son 100.000 pesos. 100.000 pesos son bastante más que $300. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que hay que pagar 100.000 pesos. La Corte, en Oviedo contra Marconi, convalida la delegación que ella misma había recibido sin ningún tipo de establecimiento en la ley de delegación de las bases del impuesto. Con lo cual, la verdad que lo que dice la Corte en Selcro no se compadece con lo que para ella misma se adjudica en Oviedo contra Marconi. Y además, de paso, la Corte admite, cosa que se ha discutido mucho en la doctrina argentina, si realmente los órganos judiciales pueden ser o no destinatarios de delegación legislativa. En mi opinión, siempre, y en esto lo había dicho Bielsa, no lo inventé yo, esto lo decía Bielsa hace muchos años, en realidad no hay razón alguna para que la Corte Suprema o los propios tribunales no reciban una delegación. El Código de Procedimientos, los códigos de procedimientos delegan muchas veces los tribunales, porque los tribunales tienen que poder ejercer ciertas facultades dentro de los parámetros que les marcan las leyes. De hecho, tomando como antecedente el modelo americano, en los Estados Unidos la cuestión es mucho más intensa todavía. En Estados Unidos los códigos de procedimiento no los dicta el Congreso, los códigos de procedimiento los dicta la Corte Suprema, aprobados o preparados por un órgano que se llama la Conferencia Judicial, que es una reunión de jueces federales. Lo preside la Corte Suprema, hay jueces de Cámara, hay jueces de primera instancia, se reúnen en lo que ellos llaman la Conferencia Judicial, elaboran las políticas judiciales y, entre otras, los códigos de procedimiento. Elaboran esos códigos de procedimiento, y esos códigos de procedimiento luego son puestos en vigencia y rigen por la Corte. Y esto funciona así desde 1825, no es una cosa novedosa. Y la Corte Suprema en 1825 convalidó esta delegación en los tribunales, que no parece tan absurda finalmente, porque ¿quién mejor para saber cómo debe funcionar su tribunal que el propio juez? ¿No? Acá hay jueces presentes, yo les pregunto, ¿realmente quién mejor para saber cómo debe ser el procedimiento ante sí mismo que el propio juez? Entonces ellos tienen un código de procedimientos para la Corte, un código de procedimientos para las cámaras federales y dos códigos de procedimientos para los tribunales de primera instancia, uno en materia civil, otro en materia penal. O sea, no parece tan descabellado que sean los propios tribunales los que establezcan cómo se regulan los procesos, los plazos judiciales y demás. Pero en fin, en la Argentina esto lo hace el Congreso o las legislaturas provinciales, según los casos, y luego sí, los tribunales dictan acordadas, pero en nuestro caso, la Corte Suprema
hace muchos años que no ordena esas acordadas. Entonces a veces uno dice, mirá, la acordada 3 del año 87 y hay que encontrarla, dónde está, y no sabemos si está derogada. En fin, las acordadas son un cuerpo normativo hoy en profundo desorden. ¿Qué pasó en el último caso que voy a mencionar para no excederme el tiempo que creo que ya estoy excedido? Y pido disculpas por esto, que es el caso Camaronera Patagónica. Camaronera Patagónica fue un caso un poco emblemático porque tenía que ver con un decreto del Poder Ejecutivo que había creado un impuesto de exportación. Camaronera Patagónica, entonces, impugna el impuesto, el derecho aduanero, diciendo, mire, esto está creado por un decreto, esto está mal. Y la Corte Suprema ahí tenía dos problemas que resolver, uno fácil y otro difícil. El primer problema fácil era si realmente un decreto puede crear un impuesto. Y la Corte en Camaronera hace una larguísima exposición sobre el principio de legalidad tributaria. Quizás no era necesario extenderse tanto porque creo que el principio de legalidad en materia tributaria no está discutido en la Argentina. No es un tema que yo diría estamos en duda, ¿no? y creemos que el Poder Ejecutivo puede crear impuestos. Creo que esto es una cuestión que ni siquiera por DNU se podría hacer porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, pero bueno, la Corte hizo estas descargas emocionales que suele hacer la Corte y unos largos considerando sobre el principio de la idea. No está de más. El segundo problema que tenía que resolver, y ahí genera una disidencia interna, era si la ley que había convalidado ese decreto, que era una ley de presupuesto, podía convalidar muchos decretos al mismo tiempo, es decir, al barrido, o tendría que ir decreto por decreto. La mayoría de la Corte dice, está bien, la convalidación genérica está bien, la convalidación genérica y hacia atrás está bien. Dos jueces, que ya no están en la Corte porque fallecieron, Petracchi y Argibay, dicen esto está mal, no está bien que el Poder Ejecutivo, que el Congreso apruebe así de manera genérica. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no hay análisis. La idea es que haya un análisis de cada norma. Si el Poder Ejecutivo enumera una cantidad importante de decretos y se los aprueba a todos, bueno, el Congreso no está cumpliendo con la tarea que tiene que cumplir. Síntesis, entonces, de todo esto. Y empiezo o termino por lo que dije al principio. Tengo la impresión que la delegación legislativa, en primer lugar, es necesaria, y ahí mis colegas constitucionalistas no opinan lo mismo que yo, porque en realidad es necesaria. Es decir, no puede haber una marcha del buen gobierno si le vamos a exigir al Poder Legislativo que dicte leyes completamente regulatorias de todo, con el detalle. Esto es imposible. El Congreso tiene que delegar en el Poder Ejecutivo lo que es la maquinaria de la administración, ¿sí? Lo que pasa es que lo tiene que hacer con reglas. Pero lamentablemente esto, que es bastante sencillo dentro de todo y está muy entregado e inevitablemente entregado a la discrecionalidad, a la casuística judicial, en la Argentina lo hemos complicado mucho y hoy tenemos un panorama tanto constitucional como legislativo complejo. ¿Por qué? Porque nacimos complejos, porque tenemos una norma que no es una norma que tiene una fuente interpretada por otra fuente, y porque la reforma del año 94, a mi modo de ver, en esto no fue clara. La norma no está, a mi modo de ver, bien diseñada, y la legislación posterior la ha ido complicando mucho. Bueno, no quiero hablar más, creo que me excedí el tiempo, les agradezco la paciencia, les agradezco muchísimo que me hayan invitado, y por supuesto quedo a disposición de todas las preguntas que me quieran hacer sobre este tema o sobre los DNU y el fallo que es un fallo que se las trae también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Realmente muy interesante el desarrollo. Vamos a ajustar con los tiempos todo lo que podamos, tratando justamente de no exceder lo que teníamos previsto, ¿no?
hemos hecho un pequeñísimo cambio de programa y con la finalidad de que terminen de exponer nuestros invitados y luego expongan los de aquí de la casa, ¿no? Entonces le hemos pedido a Jimena Latorre, quien nos sugirió, atento a que estaba presente también el Luis Petri, que entre los dos iban a hacer uso de los 10 minutos. Vamos a ser rigurosos con ellos, ya que podemos. Y pedirles que en los 10 minutos nos cuenten el desarrollo que han hecho del dictamen de minoría que tiene el proyecto de ley. José Luis, no sé si querés. Permiso, Facundo. Sí. Por razones de orden y de respeto al doctor Bianchi, como hacemos siempre, le hacemos la pregunta ahora y lo liberamos para no tenerlo enganchado con la conferencia por el tiempo que pueda. Así otra vez nos dice que sí. No, perdón, José Luis, yo me quedo a escuchar a todos. Ahora, y después lo liberamos para no tenerlo enganchado hasta el fin de la conferencia. No, perdón, José Luis. José Luis, ¿me escuchás? José Luis. Sí, Alberto, te escucho. No, lo que digo es que me quedo a escuchar a todos los ponentes. No tengo ningún problema, al contrario, me encanta poder escucharlos y si quieren que las preguntas vengan al final, yo los escucho a todos y después hacemos la ronda de preguntas. No, quiero quedarme a escucharlos. Bueno, igual, si les parece bien. Apoyo la moción de José Luis, Alberto. Usted quédese igual, pero me parece bien que le hagamos las preguntas porque usted es el invitado principal. El resto de los profes somos todos locales, pero a usted lo tenemos en este momento puntualmente. O sea que apoyo la moción de que le preguntemos con el compromiso que usted igual se quede. Me quedo, sí, por supuesto que me quedo. Desde ya quiero escucharlos y participar. Pero el compromiso es, Alberto, para no cansar, siempre hemos hecho lo mismo. Para no cansar los expositores foráneos, le hacemos las preguntas, inmediatamente terminan y los liberamos por si tienen obligaciones que cumplir. No, mi próxima obligación es ir a cenar y puedo postergarla un rato, bueno, no se preocupe. Muy bien. Facundo, en tu mano está la dirección de esto, entonces. Muy bien, seguimos entonces. No tenemos en este momento preguntas en el chat, si no las hubiera hecho. Facundo, una pregunta solamente por mi propia ignorancia de quién fue el autor de la cláusula que contiene el artículo 76, Alberto, que usted dijo, ya sabemos quién es. ¿Quién es el autor de esa cláusula? Alberto García Lema. Y después tiene algo mucho que ver al asino ahí, doctora. Sí. Pero bueno, él es el redactor. Muy bien. Entonces, si están Luis y Jimena, les pedimos entonces que tratar de ajustar los tiempos lo más que se pueda, y que nos cuenten un poco justamente de lo que habíamos conversado, que era, teníamos la intención de que estuvieran de los dos dictámenes presentes, pero bueno, no los tuvimos, así que solo hemos tenido el dictamen de minoría. Así que bueno, bienvenidos y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Facundo. Bueno, después de escuchar al profesor Bianchi, qué bueno que vamos a hablar del dictamen de minoría y de esto puntualmente, porque no hay mucho más para agregar ni que nosotros sepamos que él no sepa. Así que nuestros aportes van a ser sobre este trabajo en particular y después el resto de los profes también nos ayudarán en el tema. Quiero, antes de darles mi opinión y la experiencia sobre este proyecto en particular y el dictamen de minoría, que Luis, que es miembro de la bicameral, pueda darles la perspectiva de trabajo, sobre todo en esta bicameral, o de falta de trabajo de la bicameral, y le voy a dar la palabra primero a él porque tiene vuelo, así puede compartir con nosotros y después quedar liberado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Facundo. Bueno, doctor Alberto Bianchi, un placer escucharlo. Y a todos los profesores de la casa, siempre es un gusto poder estar reunidos con ustedes. Yo voy a ser muy breve porque lamentablemente nos han sacado muchísimos vuelos producto de la pandemia y para poder estar en Buenos Aires solamente tenemos 1 o 2 vuelos. El mío sale en 1 hora, así que pronto voy a tener que partir rumbo al aeropuerto.
Integro la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo desde el año 2013, y lo cierto es que lo hago con muchos reparos y muchas críticas. Cuando uno analiza, y no puedo más que compartir las palabras del doctor Alberto Bianchi, la ley que declara la necesidad de la reforma básicamente buscaba atenuar el presidencialismo con la introducción prácticamente de dos figuras que eran claves. Una era la del jefe de gabinete, lo que nos acercaba a un régimen parlamentario, y la otra era la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, teniendo en cuenta el ejercicio abusivo e indiscriminado de los mismos que se había dado particularmente durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pensemos que Alfonsín solamente dicta 10 decretos, pero en el gobierno de Carlos Saúl Menem se terminan dictando 540 decretos de necesidad y urgencia, y en los primeros tiempos se hizo particularmente un fuerte uso de estos decretos sin que existiera regulación alguna, salvo la creación pretoriana y básicamente la jurisprudencia de la Corte respecto de estos decretos de necesidad y urgencia. Y por eso, así como se regula y se reguló de manera defectuosa otros institutos, como por ejemplo puede ser el 120 de la Constitución, que hoy lo estamos padeciendo con la creación del Ministerio Público, pero con un muy bajo nivel de acuerdo y de consenso respecto de cómo plasmarlo en la Constitución. De la misma manera se hizo lo propio con la delegación legislativa del 76 y con los decretos de necesidad y urgencia del 99, inciso tercero. Porque fíjense que ustedes cuando leen el artículo 99, inciso tercero, arranca o inicia sancionando y fulminando con nulidad absoluta e insanable todas las disposiciones de carácter legislativo para posteriormente habilitar los decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales. No tengo tiempo para hacer un repaso de cuántos decretos, los tengo acá anotados, cuántos decretos dictó Duhalde, 158, Kirchner, 236, Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 periodos dictó 78 decretos de necesidad y urgencia, Macri llegó creo a 61 o 62, y Alberto Fernández, y esto es lo importante de sostener, ha dictado 142 decretos, de los cuales 77 son de DNU, 38 son delegados y 7 son de promulgación parcial. Y arrancó prácticamente durante la emergencia, durante la pandemia, arrancan los decretos de necesidad y urgencia con muchísima intensidad a partir del decreto 297, que se termina prorrogando por 24 decretos más, que fueron consagrando el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero también fueron consagrando el distanciamiento social preventivo y obligatorio, hasta que llegue este último decreto que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pone luz respecto de las atribuciones que tiene el gobierno nacional para avanzar eventualmente sobre el dictado de normas sanitarias que tienen implicancias educativas, teniendo en cuenta las facultades concurrentes entre la Nación y las provincias, pero particularmente teniendo en cuenta que son las provincias las que tienen que implementar las medidas educativas, y que, dicho por la propia Corte, esto supone una injerencia indebida que viola la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las distintas jurisdicciones. La verdad es que no hay razones, particularmente cuando uno tiene en cuenta los precedentes de la Corte, que ha ido delimitando el ejercicio o el uso de los decretos de necesidad y urgencia, particularmente el fallo Verocchi, que es un fallo señero y que ajusta qué debe entenderse por esas circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite excepcional para el dictado, para la sanción de las leyes. Está claro que el Congreso, a partir del mes de mayo particularmente, retomó su agenda legislativa, por lo tanto no estaba imposibilitado de sancionar o de discutir y debatir las normas que establecían el aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual hubo un exceso, hubo un abuso del dictado de estas normas. Pensemos que el Congreso de la Nación, yo acá tengo un dato que me parece muy interesante rescatarlo, ha tenido, en lo que va de la emergencia por el aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta el presente 24 sesiones en diputados,
y ha tenido 36 en el Senado y en Asamblea Legislativa. Esto da cuenta de que estaba claro que el Congreso podía y debía establecer las normas que rigieran el aislamiento social preventivo obligatorio, el semáforo epidemiológico que hoy pretende sancionar el Poder Ejecutivo y las restricciones a las libertades individuales que el Poder Ejecutivo impuso por decreto. No había ningún tipo de objeción para que el Congreso se abocara, y muy por el contrario, lo que existió claramente fue un ejercicio abusivo por parte del Gobierno Nacional, que hoy, ante la adversidad, ante este fallo que invalida las disposiciones que venía dictando, particularmente lo que tiene que ver con la presencialidad educativa, busca, por un lado, que sea el Congreso el que le delegue facultades legislativas, en donde no hay claramente bases ciertas de la delegación, en donde quizás el Senado corrigió el tiempo de la delegación, porque en un momento ese tiempo de la delegación dependía exclusiva y excluyentemente de otro decreto del Poder Ejecutivo, lo cual lo tornaba inconstitucional. Esta objeción sí fue salvada en la media sanción de la Cámara de Senadores, donde ya claramente le pone al menos un tiempo a esta delegación, pero sigue siendo imprecisa teniendo en cuenta que no están establecidas las bases. Pero lo trascendente y lo importante es que el gobierno envía un proyecto al Congreso de la Nación desoyendo y desconociendo a la Corte y al fallo más reciente de la Corte. Cita otros fallos en los fundamentos que acompañan el proyecto, pero desconoce el fallo de la Corte que claramente en uno de sus considerandos no deja lugar a dudas que no importa el instrumento utilizado, si es decreto de necesidad de urgencia o ley, y expresamente lo establece y lo dice, sino que justamente lo que se discuta es la invasión en facultades que son concurrentes con la nación y las provincias, pero en el caso específico, las provincias tienen la obligación constitucional de garantizar la instrucción primaria, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, y el Estado Nacional en esas condiciones debe ser garante del federalismo. Por lo tanto, está clarísimo que el Gobierno Nacional, al dictar normas como las que termina invalidando la Corte, estaba avanzando sobre la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice la Corte, no existen dudas, que en definitiva es una ciudad federada, es un Estado federado, una ciudad federada con jerarquía constitucional, que tiene similar jerarquía o idéntica jerarquía a la de las provincias y por lo tanto tiene las posibilidades de legislar en materia educativa. Digo, desconociendo este fallo, el gobierno intenta que el Congreso de la Nación no solamente le delegue facultades, sino que legitime esta suerte de rebelión del Poder Ejecutivo frente a un fallo de la Corte, que más allá de que el decreto haya vencido, la propia Corte dice, en uno de sus considerandos, que necesariamente estas situaciones se pueden replicar en el futuro, y por ello es imprescindible sentar las bases de cómo deben resolverse estas situaciones a futuro, y por lo tanto deja sentadas las facultades que son concurrentes entre la nación y la provincia, tanto en materia sanitaria como en materia educativa. No me quiero extender demasiado, simplemente quiero agradecerles por la invitación, decirles que yo como integrante de la Comisión de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, advierto que existen serias falencias que no solamente no corrigió el constituyente, sino que posteriormente el Congreso de la Nación, con el dictado de la ley 26.122, profundizó, porque claro está, se presentaron desde 1994 hasta el 2006 más de 80 proyectos de ley para regular la manda constitucional respecto del tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Pero la opción que se eligió fue la peor, que incluso desconoce el artículo 82 de la Constitución, digo, respecto de la imposibilidad de aprobación tácita, y en lugar de fulminar con nulidad los decretos de necesidad y urgencia que no sean tratados efectivamente por el Congreso de la Nación, solamente los invalida en el caso de que ambas cámaras se pronuncien en sentido contrario, algo que, claro está, lo único que hace es terminar concentrando poder en el Poder Ejecutivo Nacional, en la figura del presidente, teniendo en cuenta de que el Congreso se encuentra prácticamente imposibilitado por su propia conformación muchas veces, y esto ha ocurrido desde
el 94 la fecha de rechazar un decreto de necesidad de urgencia. Creo que es imprescindible e imperioso si queremos morigerar las atribuciones presidenciales, si queremos evitar este desvío de poder que claramente corroe la división de poderes y el régimen republicano. Necesariamente tenemos que modificar la ley 26.122 y establecer un procedimiento que claramente sea de excepcionalidad, que no sea la regla, que salgamos de este estado de emergencia permanente que lo único que hace es concentrar poder, cualquiera sea la razón o el motivo, en manos del Poder Ejecutivo de turno. Así que muchísimas gracias. Bueno, retomo los pocos minutitos que me dejó Luis. No, bueno, voy a aprovechar estos pocos minutitos para ser respetuosos del tiempo que nos tocaba, para hacer algunas pequeñas acotaciones sobre el dictamen de rechazo que tenemos desde Juntos por el Cambio al proyecto de esta ley pandemia o de semáforo epidemiológico, que en realidad más que criterios técnicos y de semáforo epidemiológico, lo que tiene en su contenido es una delegación de facultades y atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo, que agrego en esto en particular, y haciendo un poquito de historia reciente, fue un signo marcado por este gobierno desde el inicio, porque a fines de 2019, en diciembre de 2019, ya se dictó la ley de solidaridad y reactivación productiva, que llamaron en ese momento, ley de emergencia, una ley de emergencia que contuvo 9 emergencias, la declaración de 9 emergencias, y que desde ya, y previo a cualquier paraguas pandemia que se utiliza actualmente para todas estas delegaciones y decretos de necesidad de urgencia, ya abría la puerta o dejaba vislumbrar una intención de un poder ejecutivo de incursionar e intrometerse en las facultades legislativas a través de las delegaciones, que dejaba en cláusulas abiertas, y que incluso más allá de esas cláusulas abiertas de esta ley de emergencia, fueron más allá en las prórrogas, que vencidos ciertos plazos de esa ley, como por ejemplo la ley de la declaración de emergencia energética, luego fueron ampliadas, no tan solo prorrogadas, sino que en los decretos de necesidad de urgencia en las que se prorrogaron esos plazos que en primer momento se pusieron en la ley de emergencia, se ampliaron facultades. Es decir, esa fue la primera muestra de esta intención y de esta vocación de legislar por DNU y por decretos delegados, que lleva a esto que Luis les comentaba, de que a la actualidad, en un año y medio, poco más de un año y medio, ya llevamos 140, 147, pero 140 entre DNU y decretos delegados. En particular, respecto al dictamen, y para ser breve, las principales observaciones que nosotros marcamos fue, bueno, obviamente la dimensión federal, y de esto algo les comentó Luis respecto a las autonomías provinciales. Ahí la veo a Gaby que asiente con la cabeza y es uno de sus fuertes, pero bueno, el fallo de la Cava ya marcó jurisprudencialmente ciertos criterios e interpretaciones que no podemos eludir, y a acto seguido el Poder Ejecutivo, el oficialismo, presenta este proyecto que va totalmente en contra de las disposiciones, de las interpretaciones que la Corte había hecho hacía poco menos de un mes. Ese fue uno de los argumentos, porque explícitamente contiene una delegación en materia de educación, cuestión que está reservada por los gobiernos provinciales y que por lo tanto no es materia delegable. Luego, la otra advertencia que hicimos fue la imprecisión o la existencia de un objeto abierto e impreciso, y a esto se refirió el profesor Bianchi cuando decía que sin lugar a dudas siempre tenía que ser definida el objeto de la delegación. En este caso, el artículo 4 del proyecto, para ser más precisa, les leo, a lo que se faculta al Poder Ejecutivo es a la adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública,
fíjense el criterio abierto y genérico con el que aparte de que más allá de eso, cualquier medida, cualquier acto administrativo tiene que cumplir estos tres requisitos de oportunidad, de necesidad, de la temporalidad y sobre todo la razonabilidad, pero la Corte fue muy clara en que la razonabilidad y la proporción entre el medio y la finalidad tiene que ser explícito en el DNU o en el decreto de delegado para justificar que no se recurra al trámite, al trámite constitucional, que es el del dictado de una ley. Así que bueno, y en tercer lugar, la intromisión en el ámbito de las libertades individuales y la posibilidad o la ampliación de las posibilidades de que se dé algo que ya vivimos los argentinos durante este año de pandemia, que son los abusos institucionales. Esta serie de hechos que sucedieron durante la pandemia, veo que Facu levanta la mano, ya voy cerrando, que sucedieron durante la pandemia, con este paraguas de la emergencia basada en la pandemia, se dictaron numerosas medidas que iban en contra de estas libertades individuales, restringiendo derechos individuales de los argentinos y las argentinas, terminaron muchas veces en abuso, incluso en la muerte de algunos ciudadanos por abuso de autoridad. Entonces, esta tercera observación que hicimos en el rechazo creo que merece un análisis consciente y responsable, y sobre todo un rechazo absoluto por parte de la oposición, que en este sentido lo manifestamos de esta forma. Así que, más allá de que se corrigieron y que se puede trabajar, y se debería haber podido trabajar en algunas correcciones o aportes que dieran lugar a una ley que realmente fuera una herramienta, se corrigieron en el Senado el plazo, como decía Luis, que estaba abierto y se le puso un tiempo determinado, que es hasta fin de este año, y en principio se pedía que fuera hasta que terminase la pandemia, plazo indeterminado. Hay otras cosas como el objeto principalmente, que no se han aclarado, no se han corregido, y que creo que junto con el tema de la delegación y de la subdelegación, de la posibilidad de que otros funcionarios puedan terminar utilizando las facultades delegadas, como por ejemplo el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, o incluso también Migraciones, son algunos de los argumentos que motivaron el rechazo de Juntos por el Cambio. Bueno, no sé si hay algo más para aportar después de todo lo que el profesor Bianchi nos ha enseñado. Me voy a quedar para seguir aprendiendo del resto de los profes, y a disposición para que trabajemos y aprender junto con ustedes. Le agradezco muchísimo, Facundo, la invitación, y quedo presente y atenta. Muy bien. Si les parece bien, entonces continuamos con el cronograma como lo habíamos planeado. Le toca entonces al doctor Alejandro Pérez Walde a continuación. El doctor Pérez Walde es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesor de Derecho Administrativo y director del doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo, es profesor y miembro del comité académico del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es profesor de la Universidad de Mendoza, es integrante de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, del Instituto Argentino de Estudios Políticos y Constitucionales, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de las asociaciones argentinas, peruanas, mexicanas de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional. Alejandro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Facundo, muchas gracias a esta casa. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. ¿Me están oyendo? Sí. Porque sí, tengo defectos acá en las señales de retorno. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias a esta casa, de la cual he sido egresado de grado y de posgrado, y soy hoy profesor estable en su quinto año, en el último año,
Así que muy agradecido. Muchas gracias, Alberto. Qué difícil es hablar después de Alberto. Ya estudiamos la delegación legislativa por un libro de él de hace varios años. Así que realmente es casi una audacia hablar en su presencia. ¿Qué podemos decir frente a lo que hoy creo yo que podemos calificar con toda claridad como un verdadero caos? Tenemos una delegación legislativa, un ámbito de delegaciones legislativas extraordinariamente amplio, donde los únicos dos mecanismos de límite que la delegación legislativa constitucional ha pensado para poner un entorno de constitucionalidad a esta situación extraordinaria es la determinación de bases y la determinación de un plazo fijo, preciso. Ambos están siendo ampliados y modificados por el mismo Poder Ejecutivo, que es el destinatario de estos límites, lo cual nos está colocando en una situación permanente de irregularidad. Y como muy bien señaló recién el diputado nacional Luis Petri, hace falta mayoría absoluta de ambas cámaras para rechazar el decreto. Pero yo le agregaría algo. También hace falta mayoría absoluta de ambas cámaras para aprobar el decreto. Entonces estamos en una situación en la que ninguno de esos más de 160 decretos entre DNU, delegados y promulgaciones parciales, ninguno ha sido aprobado por el Congreso de la Nación. En todo caso, uno, que fue el 260, el primero, en el que probablemente coincidimos casi todos en que era necesario, aunque no en términos de ampliación de la ley de delegación, sino por una propia urgencia surgida con posterioridad a la declaración de emergencia, ese que pudo haber sido aprobado a lo mejor, bueno, ese tiene una especie de imposibilidad de ser rechazado porque tiene la mayoría del Senado, pero no tiene la mayoría de diputados. Conclusión, ninguno de todos los decretos dictados por la Presidencia de la Nación, ninguno ha sido aprobado, lo cual atenta, creo yo, también contra esta pretensión que tiene de otra superdelegación. Pero mi tema era, y me voy a centrar porque son pocos los minutos, mi tema es que no puede delegar facultades que no tiene. El Congreso de la Nación está delegando en este proyecto de ley que analizamos facultades que no las tiene. En primer lugar, porque el hecho de que, primero que no hay concurrencia, o sea, la salud es una facultad que manejan las provincias, por principio, y la educación también. Es más, con el compromiso constitucional establecido por el artículo 5, donde nos habilita a dictar nuestras propias constituciones. Que pueda dictar el Congreso de la Nación algunas leyes de organización y de base para la unidad nacional no tiene nada que ver con los horarios de las escuelas, ni con los cierres, ni con las burbujas, ni con el horario de presencialidad o no ante las aulas con los maestros presentes. Creo que de ninguna manera podemos hablar desde esa base de una concurrencia de facultades. No hay concurrencia. Si no hay concurrencia, no hay facultad del Congreso para delegar en el Poder Ejecutivo facultades que él mismo no tiene. Mucho menos utilizar como argumento los artículos 41 del ambiente, el 42 de la protección de los usuarios y consumidores, y en el más remoto de los casos tampoco los decretos, las leyes que han... Alejandro, no se escucha. Alejandro. Se le ha cortado a él. Espera que lo mando por el otro lado. Ahí lo tendremos para entrar de nuevo.
No sé si... Ahí lo estoy llamando, pero... Hola, hola. Ahí está. No sé Perfecto. cuánto hace que no me escuchan. Desde la facultad de la que no tiene facultad concurrente, Alejandro, desde ahí. Bueno, bárbaro. Conclusión, creo que no hay concurrencia. No hay concurrencia porque las facultades que tiene el gobierno federal, que las tiene únicamente el Congreso de la Nación y a los efectos de la organización, o sea, leyes de organización y de base de la educación argentina, no tienen nada que ver con estas respuestas coyunturales que provoca la pandemia. Así que de ninguna manera estamos frente a leyes de organización y de base cuando lo que estamos dando son respuestas coyunturales que, por otra parte, dependen de cada una de las jurisdicciones hacia las cuales nos dirigimos. Entonces, creo que de la concurrencia eventual o de la posible concurrencia, como dicen ahí, no se sigue la interjurisdiccionalidad. Estoy de acuerdo con Rosenkrantz en que hay que probar la interjurisdiccionalidad, porque además eso es lo que da la excepcionalidad de la atribución que las provincias hemos dado al gobierno federal para que esté dotado de facultades para operar en ese plano de interjurisdiccionalidad. Por eso me parece bien que haya que demostrarla. A veces alguien podría decir, bueno, no es difícil demostrarla a una cuadra de la General Paz, que tiene la provincia de Buenos Aires muy cerca. Pero la realidad de Argentina es muy distinta. O sea, nosotros de ninguna manera podemos pensar, el gobierno está pretendiendo dar una respuesta única a una pandemia que pega de modo distinto en más de las 24 jurisdicciones que tiene el país. Entonces, esta pretensión de unificación absoluta de sus respuestas, de ningún modo puede ser objeto de esta delegación. La interjurisdiccionalidad se justifica en la medida que la misma se presente. No puede ser aplicada la misma sensación de interjurisdiccionalidad que puede dar a lo mejor el AMBA que acá en Mendoza, donde nuestras poblaciones más cercanas de las provincias vecinas están a más de 100 kilómetros, todas. San Luis, San Juan, Media Agua, Elijan, Chosmalal, están todas a más de 100 kilómetros. No es la misma interjurisdiccionalidad, si es que la hay. Creo que es una facultad excepcional del Congreso y por lo tanto no es delegable. Esa facultad del Congreso no es delegable en el presidente y mucho menos con esta experiencia de 2 años o de 1 año y medio, con más de 160 decretos dictados por el Poder Ejecutivo y ninguno de ellos haya merecido la aprobación por la mayoría absoluta de ambas cámaras, como lo pide la propia ley en forma específica. Nuestro país es muy extenso. No puede haber una sola estrategia. Necesitamos por lo menos de 24 estrategias. Son muy distintas las formas en que ha pegado en todo el país y sobre todo en salud. No hay un solo hospital nacional. Todos los hospitales han sido construidos por las provincias y están manejados en función de sus necesidades. O sea, esto es clave para la respuesta de este tema. O sea, en Mendoza tiene además sus municipios, algunos sus propios hospitales, otros no. Otros tienen muy buenos hospitales, otros están más o menos. El mejor hospital de niños está en un departamento, no está en la capital de la ciudad de Mendoza. O sea, tenemos realidades absolutamente distintas que no pueden ser contestadas a través de una sola respuesta. Que además, y esto, como recién señalaba la diputada nacional, hay un sistema abierto donde estos parámetros epidemiológicos van a ser modificados y ampliados en intensidad y plazos y en grados que determinan privaciones de derechos o limitaciones de derechos fundamentales por personal inferior del sistema sanitario. Le están abriendo
una válvula para que esto lo resuelva personal de jerarquía inferior. Es todo lo contrario de lo que la ley, de lo que la Constitución misma ha cumplido con los 10 minutos. Moraleja, no puede el Congreso de la Nación delegar facultades de las que carece, que no tiene. Otra vez me perdieron en el Zoom. Bueno, tenemos un problema acá de comunicación. No, te escuchamos. Imagínense lo que es la educación dada por acá. Se escucha. A ver cómo hago. Te escuchamos bien. Te escuchamos bien, Alejandro, nosotros. Te escuchamos ¿Se bien, escucha? Ale. Sí. Bueno. Porque acá me avisa que no. Entonces, bueno, se escuchó bien la conclusión, menos mal. Después contestaremos preguntas, porque he dicho cosas todas muy opinables y discutibles, algunas. En un posgrado de la semana pasada en la Universidad Nacional del Nordeste, con 100 alumnos, estaban casi mitad y mitad en si había necesidad o no de probar la existencia de una pandemia, que habiendo pandemia, si había necesidad o no de probar la interjurisdiccionalidad. Entonces, la conclusión fue, la interjurisdiccionalidad de Chipoleti y Neuquén es una cosa a ponderar, pero es muy distinta a la que hay acá entre Mendoza y Media Agua de San Juan. Así que creo que no se puede resolver de esta manera, a menos que tengamos intencionalidades políticas subalternas, ¿no? De menor grado. Ahora sí terminé. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, José Luis. Perdón, Alejandro, muchísimas gracias. Se escuchó, te aclaro, todo de corrido. En la segunda parte no tuvimos interrupciones, así que afortunadamente no se interrumpió. Sí se cortaba un poquito la imagen, pero bueno, se puede escuchar todo. Siguiendo el cronograma, le toca al doctor José Luis Correa. El doctor José Luis Correa es profesor de grado y de posgrado, profesor del doctorado de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Católica, de la Católica de San Juan, de la Austral, de la UBA. Tiene 140 artículos publicados en revistas especializadas, 22 libros colectivos, 250 conferencias nacionales e internacionales. Ha sido vicepresidente de la Comisión Redactora de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 9003 y del Código Procesal Administrativo. José Luis, si te parece, arrancamos. Bueno, muchas gracias, Universidad de Mendoza, mi casa natal, en la que hemos realizado muchos cursos con Alejandro, con Alberto. Gracias, Alberto, como siempre a disposición nuestra, y como dice Alejandro, tenemos profundo miedo de dar una conferencia de delegación legislativa ante el dueño de esta idea que sos vos. Por tu libro hemos estudiado todos, igual que el control de constitucionalidad, así que es difícil hablar. Bueno, yo les voy a decir que esto empieza con la ley de emergencia, la 27.541, que se llama de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, cuando el señor presidente de la República se da cuenta que su proyecto político no iba a ser tan bueno, porque una cosa es hacer política con dinero y otra es hacer política sin dinero. Entonces se declara una emergencia pública, debe ser de las emergencias más grandes que tiene la República Argentina, la ley más brava. No sé si ha sido en su efecto, porque en realidad la más brava en su efecto fue la del Corralito. Pero se largan una ley brava que resultó que hemos criticado en los diarios locales y en la ley. Yo lo he criticado, creo que la ha criticado Gabriela, Alejandro, por los alcances de la ley, los límites. Ya debiera estar derogada porque era hasta el 31 de diciembre del 2020, y no conforme con ello, se dicta luego, un año después, el decreto 260 del 2020 y el 235 del 2021, en que amplían la emergencia y plantean la emergencia sanitaria, donde ya tenemos la pandemia encima. En realidad, el problema de este dictado, de estos dos decretos, obedece al muy mal manejo político de una pandemia, que obedece
fundamentalmente, primero, a la falta de experiencia, por lo cual no le podemos echar la culpa porque nadie tenía experiencia, pero después con algunas cosas que lo ponían mal, que era la falta de vacunas, la falta de compra, el problema de Pfizer, el vecino Larreta que tenían al lado, que en la pandemia manejaba mucho mejor las cosas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en este decreto dictan una serie de medidas, algunas de ellas buenas, prohíben la circulación, las malas es que paran el país, y tres cosas muy graves que son, primero, la creación como persona jurídica del área metropolitana de Buenos Aires, que Buenos Aires con 35 partidos más. Otra es las clases presenciales y otra es la metida de mano a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el Poder Ejecutivo pretende tomarla a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, como dice la Corte, federada, que ya había tenido muchos fallos impositivos de la Corte, de esta Corte de la Nación, una Corte que nombró el justicialismo, porque a todos los ministros que tiene la Corte, salvo a Rosati y a Rosencrantz, los había gobernado, los había designado Kirchner, y Rosati había sido ministro de Kirchner. Bueno, a eso le mete la mano y se olvidan de algunas cosas, lo hacen por decreto de necesidad de urgencia, y se olvidan fundamentalmente, entre otras cosas, de que tienen un fallo muy anterior, que es el fallo San Luis contra el Estado Nacional, donde les voy a leer solamente el fallo San Luis para las chicas jóvenes, varias. Fue el fallo del Corralito, donde Cavallo convence a los puntanos, a los hermanos Rodríguez Sá, de que traer la plata que tenían afuera o quedar la plata en los bancos nacionales, y después se los congela. Y por ejemplo, los Kirchner no trajeron la plata de afuera, los hermanos Rodríguez Sá sí. Y en ese fallo, San Luis, donde la Corte hace lugar a la medida cautelar de San Luis y le dije, devuélvanle los fondos. Entre las cosas que dicen cuando habla de la justificación de la adopción de las medidas extraordinarias con el límite de los derechos fundamentales para paliar la crisis, dice que resulta concebible tanto que el Congreso delegue sus facultades legislativas frente a la emergencia, como que el Poder Ejecutivo ejerza, en el marco del 99, inciso 3, la facultad de los decretos de necesidad urgente. Pero lo que no es procedente es que frente a una delegación como la efectuada por el Congreso en la ley de emergencia, el Poder Ejecutivo ejerza funciones excepcionales que ya podría ejercerlas fundamentalmente, excepcionales concebidas para ser desempeñadas en defecto de la actuación por el Poder Legislativo y no en forma concurrente con él. Es decir, en San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo que era incompatible el ejercicio de la emergencia y de los poderes delegados con los decretos de necesidad y urgencia. Y fue tan grande el fallo San Luis que todos sabemos, que significó la devolución del dinero de 110.000 ahorristas que habíamos quedado enganchados, porque uno de ellos fui yo, porque no éramos amigos del poder de Menem, no éramos amigos de Cavallo, y no nos dijeron que se iba a venir el congelamiento de los fondos. Bueno, este decreto de necesidad y urgencia, por supuesto, establecía una nueva persona jurídica de conglomerado denominado área metropolitana, que a los fines administrativos había sido creado por decreto 125 y que estaba configurado por la ciudad de Buenos Aires y varios partidos, muchos partidos de Buenos Aires. Estableció las clases presenciales, las restricciones de circulación y la metida de manos sobre el gobierno y la administración
de la ciudad de Buenos Aires. Les quiero recordar que antes, muy poco antes, el Poder Ejecutivo Nacional se había dictado un pequeño decreto, que era el decreto 735 del 2020, por el cual le había sacado de 30 a 80.000, no sé bien, billones de pesos a la ciudad de Buenos Aires que habían sido destinados cuando le habían transferido la policía a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una norma presupuestaria, acá está la jueza tributaria, una norma presupuestaria elemental que toda función que se transfiere debe hacerse con partida presupuestaria. Ya le había sacado el presidente de la República al señor, al gobernador, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de 30 a 80.000 millones de pesos, diciéndole que estaban mal adjudicados y no eran parte de la ley de coparticipación. Por supuesto, este fallo fue recurrido a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Suprema, y lo primero valioso que tiene es el buen dictamen de la doctora Monti, nuestra amiga, donde dice, mire, es competente la Corte Suprema de Justicia para tratar este tema, donde ya le daba con eso el carácter de provincia a la ciudad de Buenos Aires, aunque no lo fuera, y un poco en discordancia a lo mejor con la opinión de Alberto. Y en este fallo tiene tres cosas categóricas y fundamentales. Primero, el Poder Ejecutivo habla, en la Suprema Corte habla de la calidad de la ciudad de Buenos Aires y habla de que la ciudad de Buenos Aires es un Estado federado que no tiene subordinación al gobierno central, que es autónoma con facultades propias, con facultades jurisdiccionales, con un jefe de gobierno elegido por el pueblo. El segundo aspecto fundamental es cuando le quita la naturaleza de persona jurídica al área metropolitana de Buenos Aires, conforme a la decisión del artículo del decreto 125. Y el tercero, que era el único sentido del decreto de necesidad de urgencia 235, eran las clases presenciales. Kicillof hacía agua por todos los costados, mientras tanto la Reta tenía una administración ordenada, y entonces le saca las clases presenciales y les dice que a partir de ahora van a ser manejadas por el Consejo Federal de Educación y por el presidente de la República, dependiendo de los grados de COVID que tengan en la ciudad. Como la Suprema Corte en un buen fallo de Rosenkrantz, que habla, Alejandro no está de acuerdo de que haya concurrencia en las facultades de salud. Yo sostengo que las facultades de salud son concurrentes y más en una pandemia, no así las facultades educativas, porque como bien dice Alejandro, ¿qué tiene que venirme a decir la nación a mí si yo tengo que dictar clases en invierno o no en invierno? Si la escuela de montaña tiene que dictar clases en julio, tiene que hacerlo en enero como lo hacemos nosotros, o si las clases tienen que ser a la mañana o a la tarde, eso no tiene nada que ver. Y si los planes de estudio de Mendoza deben ser, como decía Alberti, dedicados a la gente que vive en la zona. Bueno, entonces este fallo fue una maravilla. Entonces, no contento con esto, mandan el proyecto de ley con los parámetros epidemiológicos, sanitarios y regulatorios de la emergencia, que por supuesto hemos criticado en el diario, lo ha criticado Alejandro, lo he criticado yo, no sé si lo criticó Gabriela, por ahí también le he visto un artículo criticándolo. Y en el mensaje, esta ley tiene el caso típico de las falacias formales y no formales, del que habla Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, página 9, Romano 35, que habla de la falacia como vicio de la voluntad. Porque empieza hablando del COVID, de la necesidad de que tiene el Estado de cuidar la salud, de que está en la Constitución,
en los tratados internacionales, de que los estados tienen la obligación de preservar la vida, con medidas sanitarias preventivas, y vuelve al conglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires, y vuelve a las clases presidenciales, donde le otorga al presidente de la República la posibilidad de manejar la educación primaria, la educación secundaria de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto vuelve a los parámetros. Para eso se fundan parámetros epidemiológicos que ha hecho con un grupo de epidemiólogos en los cuales no le ha ido tan bien. La economía argentina la paró desde el 20 de marzo del año 2020 hasta el 19 de abril del año 2021, y la caída del Producto Bruto de la República Argentina fue de 11 puntos, lo cual quiere decir, en el buen romance, más de 60.000 millones de dólares que no lo vamos a poder lograr nunca más. Y por supuesto, habló del teletrabajo, de las condiciones ambientales, de cosas que nadie está en desacuerdo. Pero en realidad esta ley tiene tres patas con las cuales pretenden metérsele a la reta, metérsele al gobierno de la provincia de Mendoza, porque cada vez que habló de este tema, habló de la reta, habló del gobierno de la provincia de Mendoza, y dijo que no era posible que en Mendoza se dictaran clases cuando el sistema de salud en Mendoza estaba colapsado. Para el doctor Bianchi, que está mirándonos, el sistema de salud de Mendoza ha funcionado perfectamente bien, lo cual no quiere decir que no tengamos un alto índice de COVID y no estemos con un problema sanitario como tiene todo el país. Lejos está de ser una catástrofe y lejos está de provocar la educación primaria, el contagio al que alude el proyecto de ley, que por supuesto tiene, como digo, un vicio en la motivación, que es una falacia de tipo subjetivo, de falacia formal, porque es un vicio que aparenta ser correcto, pero que a poco de analizado nos damos cuenta que lo único que pretende es ver de qué manera zafa de un mal manejo de la pandemia. Los que no hemos vacunado en Mendoza y en el país con la vacuna rusa, ya hemos pasado los 100 días y todavía no viene la segunda dosis. Los que se han vacunado, sí. Estamos en 15. Bueno, entonces, en definitiva, creo que el tema merece ser tratado con absoluta seriedad. Esto es grave. Nos están metiendo la política en la vida y nos están metiendo la política para el fracaso. Muchas gracias a todos, gracias Alberto. Muchas gracias, José Luis. Nos queda el cierre a cargo de la doctora María Gabriela Ábalos, que es profesora de esta casa y que me pidió que la presentara así. Además es mi jefa en la cátedra, así que tendría que ser un antecedente. Pero bueno, me pidió que fuera concisa la presentación. Así que, por favor, Gabriela, adelante. Nada, un gusto, por supuesto, tenerte aquí. Bueno, muy buenas tardes. Realmente para mí es un placer integrar este panel, estar aprendiendo una vez más con el profesor Bianchi, siempre escucharlo es un placer y siempre anoto algo más que de pronto enriquece mis conocimientos del tema. Por supuesto, estar acá con los profesores José Luis Correas, con Alejandro Presgualde, que además son queridos amigos, y con dos diputados nacionales por Mendoza que realmente demuestran una calidad institucional provincial que supera la media, más allá de la opinión puntual que cada uno tenga respecto de estos temas que estamos hoy debatiendo. Bueno, para hacer la última, luego de haber escuchado tan buenas exposiciones, casi les diría que 10 minutos es demasiado tiempo. Casi todas las consideraciones están hechas.
¿qué puedo intentar aportar en estos 10 minutos? Algunas consideraciones en torno a lo que este fallo tan citado, el de la Cava contra Estado Nacional del 4 de mayo pasado, nos deja en términos de comparativo con este proyecto de ley en el Congreso. Es decir, ¿qué es lo que de la interpretación jurisprudencial podemos encontrar, o podrá encontrar el Congreso para nuestros diputados nacionales, en términos de lo que la Corte estaría admitiendo y lo que no? En un punteo muy sintético que les hago, en función a quizás estos 4 puntos liminares: federalismo, limitación de derechos, facultades concurrentes, y luego la utilización del instrumento jurídico respectivo. Primero, me tomo de la explicación del profesor Bianchi, tan magistral y tan clara como siempre, cuando él claramente alude, al hablar de delegación legislativa, al impacto que produce en relación a la división de poderes, en relación a la república. Yo le agrego lo que produce en relación al federalismo, porque cada vez que el Congreso delega, con todas estas deficiencias del artículo 76 y de la interpretación legislativa y jurisprudencial, cada vez que el Poder Ejecutivo delega, daña el federalismo, porque supone una materia que tenía que estar en manos concretas del Congreso, con la presencia de las provincias y la ciudad autónoma en el Senado y la nación numérica en diputados. Cada vez que hay una delegación, con todos los vicios o críticas que se vio, además se daña el federalismo. Ni qué hablar cuando ocurre de la misma manera con los decretos de necesidad y urgencia. Y más aún se potencia, como bien expresaba el profesor Correa, cuando se ejercen al mismo tiempo decretos delegados en función de una ley de delegación, y el Ejecutivo utiliza la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, un claro punto a tener en cuenta, que el fallo Cava lo pone sobre la mesa, por supuesto ya se advierte y se advertía antes del fallo, pero un elemento clave a tener en cuenta con la delegación legislativa, con pocos límites y pocos controles, es la afectación del federalismo. Segundo tema en este sentido, limitación de los derechos. Como también se ha expresado aquí, por eso solamente un punteo, la limitación de los derechos individuales, no solamente de 1853-60, sino del Juan Sin Tierra, en cuanto que fundamental la ley del Congreso para imposición de tributos, para limitar derechos. La necesidad imperiosa de respetar el principio de legalidad en materia de limitación de derechos, que aún en emergencia esa necesidad es clave. Y en toda la gestión de la pandemia en la Argentina, el déficit que se fue criticando a lo largo de todos estos meses fue justamente que con el funcionamiento del Congreso, tal como el diputado Petri puntualizó, la cantidad de sesiones de diputados y de senadores hacen que la única forma, el único camino para viabilizar una limitación de derechos en emergencia tiene que ser una ley del Congreso. Tercer punto a considerar del fallo de la Corte: facultades concurrentes. Digo, más allá de la interpretación que le puede dar Alejandro, que le puede dar José Luis, los profesores Pérez Walde y Correas, en torno a materia de salud y la facultad de concurrente o no con las provincias, la Corte, en este caso Cava, es claro, porque de los 4 votos, tanto Maqueda como Rosati, Rosenkrantz por su voto y Lorenzetti por el suyo, los 4 coinciden en que, si bien originariamente era facultad solo provincial, salud pública, acuérdense, Saladeristas de Barracas, Plaza de Toros, se fue convalidando la concurrencia, y los 4 votos coinciden que después del 94 ingresa la concurrencia a partir del 75-18, 75-19. Esta nueva cláusula del progreso, donde también aparece en el desarrollo humano involucradas las provincias. De ahí que, a partir de esta interpretación jurisprudencial, por lo menos materia de salud pública, se admite en la interpretación jurisprudencial la concurrencia no solamente provincia-nación, sino incluyendo al nuevo sujeto del federalismo, que es la ciudad autónoma. Acá un paréntesis: sería interesante hablar con Alberto en torno a competencia originaria de la Cava. En mi opinión, dejo también el titular: la validación de la Cava
como aforada la competencia originaria, no como provincia, sino como un nuevo sujeto del federalismo, donde el reproche cabe al convencional constituyente del 94, que si configuró de esta manera la autonomía de la ciudad, debió revisar todos los artículos constitucionales, como el 117, para incluir a la Cava. Entonces no estaríamos hablando quizás de esta situación de interpretación. Vuelvo entonces, facultad concurrente en materia de salud, mientras que la interpretación jurisprudencial es clara, que en materia de educación no hay tal concurrencia. Artículo 5, bien se mencionó, 75, inciso 19, también se citó, con un agregado. El inciso 19 le pide al Congreso que respete las particularidades provinciales y locales a la hora de dictar esa ley general en materia de educación, subrayando en la interpretación jurisprudencial que la competencia es provincial y ampliada a la Cava después del 94. De esta forma, paso al elemento que quería destacar en tercer lugar, lo que tiene que ver con el instrumento jurídico utilizado. Nuevamente, la interpretación jurisprudencial en el caso Cava es clara en este sentido, y aquí entra una interpretación personal. Cuando se resuelve el caso Cava, el instrumento jurídico atacado, SDNU, había dejado de tener vigencia temporal. Quizás la Corte utilizó esta situación, o la generó, resolviendo una vez que ya no tuviera vigencia temporal, para solo ocuparse del tema federal, para que quedara clara la defensa de las potestades concurrentes y de la invasión de la nación a través de un DNU, pero lo que le importó fue cuestionar esta invasión en las potestades de Cava, asimilables a las de una provincia. De ahí que la Corte se encarga de precisar que cuando hay una invasión de la nación a facultades concurrentes, como podría ser materia de salud, y más aún a facultades propias de las provincias y de la Cava, como es materia de educación, no cabe más que el rechazo por la inconstitucionalidad generada en la materia, el ámbito competencial que se excede la nación. De ahí que deja claro, por lo menos en este caso, que aun cuando se tratare de una ley del Congreso, que de la misma manera invadiera competencias provinciales o de Cava, ya sea en la concurrencia, sin haber acreditado la razonabilidad y todos los demás elementos que cita el fallo, y si se tratase de materia de educación, como es propia de la provincia o de Cava, con más razón, sin ningún presupuesto tan necesario como en el caso de salud, el rechazo o la inconstitucionalidad es la misma. Para terminar, creo que estos lineamientos de la Corte, por un lado, nos dejan ver una interpretación que en la doctrina ya se venía configurando. El nuevo rol de Cava como sujeto del federalismo, las facultades concurrentes en materia de salud pública, las facultades propias en materia de educación, la necesidad de la herramienta legal como único medio para limitar derechos. No es más que lo que la doctrina fue construyendo a lo largo del siglo y pico de la Constitución Nacional y de los 20 y pico de la reforma del 94. Pero lo que sí creo que es importante es que a partir de esta interpretación jurisprudencial, el Congreso de la Nación tiene otra posibilidad concreta para canalizar el ejercicio de facultades concurrentes. Y no es, en mi opinión, la delegación legislativa, sino el dictado, por ejemplo, de una ley convenio de presupuestos mínimos en materia de salud, donde a través de una ley del Congreso, diputados y senadores, las provincias y Cava participando, fijara solamente presupuestos mínimos de coordinación, dejando a cada provincia y a la ciudad autónoma en el diagrama puntual que tenga que ver con su propia realidad, y sumarle un elemento más, el nuevo orden de gobierno autónomo. Y acá traigo, para terminar, lo dicho por la misma Corte el 20 de mayo en el caso Xi, donde justamente del voto de Maqueda, de Rosati y de Lorenzetti aparece claramente la referencia que el federalismo argentino no solamente tiene como base las autonomías provinciales de la ciudad, sino también la municipal. Y en el caso Xi queda claro también esta defensa por el rol que le cabe al municipio en la reglamentación de la comunidad local. Por lo tanto, para terminar, creo que nunca más actual como aquella frase de la Corte Norteamericana en 1869 en el caso Texas contra White, donde dijo que la Constitución había constituido una nación indestructible, pero integrada por estados indestructibles, que después la Corte Argentina toma y recrea, pero viene de esa fuente norteamericana.
hago votos para que nuestro Congreso y la interpretación jurisprudencial, más la doctrina, contribuyamos a esa indestructibilidad de la nación, las provincias, la Cava y también ahora las autonomías municipales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Gabriela Ábalos. La verdad que, como siempre, impecable. No tenemos algunas cuestiones que tendríamos que tratar de ver, ¿no? Lo que tenemos en el chat son todas felicitaciones, y más felicitaciones, a cada uno de los expositores. No tenemos preguntas allí. Con lo cual, dos opciones, se las dejo en cabeza al decano de la facultad para que nos diga, a ver, qué le parece. Una es abrirla a preguntas verbales a aquellos que quieran hacer uso de la palabra. La otra es, y acá el compromiso es sobre todo además con el doctor Bianchi, porque la cena no puede ser a cualquier horario. Entonces, tenemos estas dos alternativas, ¿no? O habilitamos algunas preguntas. Facundo, sí. Vos que has manejado varios cursos conmigo, vos sabés que somos estrictos en el cierre. Llevamos exactamente 2 horas. Una enorme cantidad de felicitaciones. Gabriela me va a apoyar. Hemos quedado encantados con el doctor Bianchi. Después, si quieren hacerle preguntas, que nos manden algunas preguntas por escrito y yo creo que él no va a tener ningún problema de responderlas. Creo que están todos los chats felicitando a los expositores. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Quién habla? José Luis Martínez. ¿Dónde está Martínez? Está bien, José Luis Martínez, vamos. Doctor una José Luis Martínez. Doctor una acotación. José Luis Martínez, doctor en Derecho, con una tesis muy buena. Bueno, no, breve. Solo quería hacer este comentario. La reforma del 94 viene, en alguna medida, no obstante la prohibición de que el Ejecutivo legisle, recepta los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa, consagrando una práctica institucional vigente. Ahora, yo creo que es interesante la idea de un profesor francés que yo leí, me acuerdo, hace mucho, Alain Lacoste de Raimondy, donde analiza la Constitución francesa del 58. Y él dice que en el Estado moderno, que ya lo decía Tocqueville, el acrecentamiento del poder es inevitable y se va a singularizar en el poder ejecutivo. Dice, entonces hay que abusar los mecanismos de control, sobre todo en manos del Poder Judicial. Pero él dice, para evitar esta distorsión en la Constitución de 1958 francesa, dice, en realidad las respuestas coyunturales requieren rapidez, el Estado es moderno, es complejo, requiere un aparato tecnoburocrático muy aceitado, que auxilia al Ejecutivo. El Parlamento no está en condiciones de dar soluciones rápidas, eficaces, soluciones que a veces requieren secreto, sigilo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice, le dieron al Parlamento las leyes fundamentales y todo lo que fuera coyuntural al Ejecutivo, para que no se produjera esa distorsión entre que uno le arrebata a ser ejecutivo a través de los decretos de necesidad de urgencia o que el Congreso se desprenda de determinadas facultades. Entonces, apunta a algo más, creo yo, es que hay que constitucionalizar realmente las materias que son propias del Ejecutivo y aquellas leyes fundamentales que debe dictar el Congreso, porque carece, para responder en condiciones de eficacia, la complejidad de la vida moderna, que no era la del misma que en el siglo XIX. Nada más, eso quería decir. Perdón, doctor, sí. una acotación a su exposición que es muy interesante. En realidad, en la Constitución argentina esa división existe. Una cosa es lo que hace el Congreso bajo el 75 y otra cosa es lo que hace el Poder Ejecutivo
bajó el 99. En realidad, la Constitución francesa es una constitución sumamente ejecutiva, ¿sí? No es nuestro modelo. Ellos no tienen 3 poderes, ellos tienen 2, el ejecutivo y el legislativo. No tienen poder judicial. Tienen lo que ellos llaman el servicio de justicia. No tienen Corte Suprema. ¿Sí? Los franceses tienen la Corte de Casación, que no es una Corte Suprema. Tienen el Consejo de Estado, que juzga la administración. Tienen el Consejo Constitucional, que juzga la constitucionalidad de las leyes. Tienen un poder judicial muy diseminado. Y tienen además un instituto que para nosotros sería peligrosísimo, que es la deslegislación. Es decir, el Congreso puede decir, esto ya no lo dicto yo, sino que ahora lo entrega totalmente al Poder Ejecutivo, con el peligro para el sistema federal que mencionaba la doctora Ábalos recién, porque yo coincido que cada vez que el Poder Ejecutivo avanza en sus facultades, avanza no solamente sobre el Poder Legislativo, avanza sobre las provincias, avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es monopólico. No nos olvidemos que una de las grandes causas de la crisis del federalismo argentino es el ensanchamiento de las facultades del Poder Ejecutivo, que es creciente. Entonces, mi reflexión es que tomemos con cierto cuidado a la Constitución francesa del año 58, porque es una constitución construida alrededor de la figura de Gaulle, ¿sí? Que era un héroe de guerra, aunque se había pasado la guerra en Londres tomando el té, ¿no? Pero bueno, era un héroe de guerra para los franceses, y además venía de perder Argelia, y estaba su figura un poco desdibujada en ese momento. Entonces necesitaba una constitución que lo volviera a poner en su lugar, y lo pusiera cubierto de todas las críticas de la extrema derecha francesa que estaba recibiendo. Entonces lo toma a Michel Debré, que fue su primer ministro, y le pide que le escriba esa constitución que tiene una tonalidad muy napoleónica. Pero no sé si es el modelo al cual yo me inclinaría, ¿sí? En ese sentido, no. La Constitución española del 78 es más equilibrada. En la Constitución española del 78 hay un poder judicial más fuerte, hay una carrera judicial, hay una fuerte independencia de los jueces. En fin, si bien los jueces no ejercen control de constitucionalidad, pero hay un equilibrio mayor de los poderes que el que hay en la Constitución del 58. Pero en fin, esto nos daría para hablar un ratazo largo, y estamos, como diría el doctor Correa, cercanos a la hora de la cena. Me quedaría con ustedes toda la noche hablando, la verdad que esto es un placer, pero no quiero romper con las reglas de estos seminarios, pero les aclaro que estoy para conversar en cualquier momento que me inviten, porque la verdad es un gusto y un gran placer hablar con todos ustedes. Muchas gracias, Alberto. No, yo no. Muchas gracias, Alberto. Cierre el decano, por favor. Sí. Muchas gracias, doctor Bianchi. Realmente excelente la charla, sus respuestas solventes y claras como siempre. Muchas gracias, José Luis, por la iniciativa de organizar esto, Gabriela, Alejandro y Jimena, la diputada Jimena Latorre, que nos acompañó hoy. De nuevo los invitamos a las actividades que tenemos en la universidad. Estamos ya cercanos a las masterclass de la diplomatura que organiza Gabriela Ábalos, que va a estar Horacio Rosati, Antonio María Hernández, Néstor Loza, también el doctorado que dirige Gabriela Ábalos, va a estar la doctora Kebelmacher, el doctor Juan Corbalán. También estamos a la puerta del inicio del título experto que hemos organizado con la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí en el marco de ese título y de esos cursos va a estar la ingeniera Malcorra, y en la masterclass va a estar el doctor Carlos Espósito desde España y la doctora Mónica Pinto de la UBA. Así que bueno, todos invitados, son clases abiertas, así que los esperamos, y de nuevo muchísimas gracias a los expositores, han sido clarísimos y creo que hemos hecho un gran aporte para el Congreso de la Nación, que discutan un poco más y debatan un poco más. Y muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a comer ya, si no nos van a retar a todos. Gracias, Facundo. Como siempre, muy
Facundo, muchas gracias por la organización. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un Gracias placer a todos. escucharlo. Gracias. Gracias a Alberto. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. adiós. No nos olvidamos que Alejandro debe el asado, Alberto, cuando vengas. Bueno, y Alejandro. sí, Ya está sí, claro, anotado. es una deuda, es una deuda. Y creo que Gabriela Él aporta cuando las viene ensaladas, ¿no? acá al vecindario. Aporto vino también. Yo olvido. Bueno, hasta Bueno. luego. Bueno. Lo espero. Hasta luego. Chao.